Bienvenidos a otro episodio de Empresarios Canarios. Hoy tenemos la suerte de poder entrevistar a Rafael Méndez, presidente de Destilerías Areucas, que cuenta con la marca de ron más antigua de Europa. Con más de 4 millones de litros al año, presencia internacional, una fuerte identidad local y un compromiso con la innovación. Areucas ha ganado el reconocimiento nacional e internacional, destacándose no solo por su legado, sino también por su capacidad de reinvención y enfoque a la excelencia empresarial. Rafael, has conseguido que la marca Areucas sea conocida en cualquier rincón de Canarias. ¿Cómo has conseguido este logro? Bueno, eso no es un logro mío, eso de entrada. Además, después del panegírico que me han hecho, la entrada, yo soy más normal, y voy al baño también, igual que ustedes y todas esas cosas. O sea, que eso no. Pues, bueno, en realidad, eso es un logro incluso de la generación anterior a la nuestra. Nosotros somos empresa familiar y hemos cubierto todos los parámetros que se cumplen en las empresas familiares. Es decir, el miembro fundador la crea, la segunda generación la desarrolla y la tercera, que soy yo, se la cepilla. Y casi lo hacemos. Y Estamos hablando que tiene más de 140 años la empresa. Claro, la empresa tiene 140 años y no siempre ha sido de mi familia. Eso tiene explicación, porque es que si no, antes te lo decía, digo, si son 140 años y estás en tercera generación, está la familia de Matusalén, pues tiene que tener un montón de años. En realidad, mi bisabuelo es contratado muy jovencito para montar la azucarera. Mi bisabuelo era granadino. Y entonces, porque el origen de la empresa es como azucarera. La primera piedra se pone en 1884, por eso estamos cumpliendo 140 años. Y él está ya hasta... Bueno, él viene para montarla, viene soltero, después tuvo una gran vinculación con el pueblo de Arucas, que llegó a ser alcalde de Arucas. Y aquí se casa y contrata a un chico que le parecía muy espabilado y tal. Y este chico le gustaba el trabajo, pero le gustaba la hija de aquel señor. Eso con el tiempo se convertirían en mi abuelo y mi abuela. Entonces mi abuelo en 1920 cesa la actividad azucarera y los propietarios antiguos, que eran un grupo familiar, el máximo accionista le dice a mi bisabuelo: si su yerno le compra las acciones a mis hermanos, yo las mías se las regalo. Y cumplió la palabra, pero el proceso duró casi 15 años. Entonces, ya en 1936 es cuando se crea, cuando ya es fábrica familiar. Es mi abuelo, ha sido la siguiente generación y ahora estamos nosotros y ya la cuarta que viene, que está ahí. Y de cara a, sobre todo, este legado que me comentaba Rafael, que empezó, bueno, desde el inicio de la compra hasta el día de hoy, cómo han logrado mantener, pues bueno, ese legado para que sigan estando al pie del cañón como lo son ahora. Hombre, ¿cómo se logró? Realmente la marca, por las razones que sea, bueno, ha estado muy vinculada con la sociedad. Nosotros vendemos ron. Si la sociedad se comportara como tiene hoy el comportamiento del siglo XXI, a mitad del siglo XXI, nosotros no seríamos reseña de nada, sino seríamos drogadura y, sin embargo, bueno, era otra época. Y la marca tuvo presencia muy grande en todos los eventos sociales que había. Yo estoy rescatando parte de la historia y removiendo simplemente la publicidad que se hacía. No había evento en Canarias que no tuviese participación Areucas, de colaboración, vía económica, vía ofrecer trofeos para cuestiones deportivas, campeonatos que tenían mucho arraigo, como Envite, Barajas y tal, pues se le proporcionaban las barajas. Ese tipo de cosas parece que no, pero fue creando una base que socialmente estuvo siempre muy vinculada. Yo creo que después la marca nunca ha sido antipática, vendemos ocio, o eso es lo que pretendemos, aunque ahora nos quieran hacer ver otra cosa. Porque claro, yo creo que ahora estamos en una sociedad en que el tabaco es malo, el alcohol es malo, las bebidas refrescantes son malas, la bollería industrial es mala y hasta la carne es mala. Entonces, bueno, yo creo que esto tiene efecto de péndulo y volverá, creo que, a una normalidad, ¿no? Pero, y lo que sí es verdad es que hemos tratado, las siguientes generaciones, de tener esa presencia. Hay algunas cosas que van desapareciendo. Entonces, tú no puedes hacer ya ninguna publicidad en algo deportivo o en recintos deportivos. Por ejemplo, en Inglaterra, ahora mismo nosotros tenemos presencia en Inglaterra, no tienes problema ninguno en vender ron en los estadios. En España eso es motivo que te metan en la cárcel. Entonces, son comportamientos diferentes. Y bueno, pues nosotros lo que hemos tratado es, eso sí, las generaciones siguientes, de hasta con la publicidad ser prudentes, tener cuidado, que es que en la sociedad canaria te sienten como un símbolo. Gente que no bebe,
A mí me ha pasado, me sacan una fotografía en Praga con la botella, mira, y él no bebe, pero bueno, lo siente como algo suyo, que lo ha encontrado Es por ahí. algo icónico, pero seguramente también yo me imagino que este legado que hablamos de más de 140 años, seguro que hay trabajadores que han ido los hijos, ahora se han puesto a trabajar y han seguido No, contigo, ¿no? hay ¿Cómo algunos, funciona? hay algunos que son 3 generaciones ya también, y hasta 4 hay de haber trabajado en la fábrica. Eso dice Esas cosas, mucho. desde el punto de vista romántico, tiene un lado bonito y también se ha convertido, como todo en la vida, en algún problemilla. Es decir, tú tenías un excelente empleado y además que con esa confianza que había en él, pues también tu hijo entrará, pero su hijo pues no respondía a esa situación, a que ha habido que despedirlo, y ya tienes después un mal empleado, no un buen empleado. Nos ha pasado 2 casos, ¿eh? Y hay de estos de cambio de diferentes generaciones trabajando con nosotros, puede haber hasta 12, pero en 2 casos. En uno el comportamiento fue excelente del trabajador antiguo, era consciente que su hijo era problemático, desgraciadamente para él su hijo terminó muriendo por cuestiones de drogas y tal. Y otro caso en que su hijo era un chico depresivo y bueno, con comportamientos complicados, hubo que despedirlo y el padre se convirtió en un mal profesional. Al final, cuando muchas veces vinculas creo yo, entre la familia y la empresa, puede que te salga muy bien porque tengan ese arraigo de sentimiento, pero otras puede que sea... Eso es como todo en la vida. Pero bueno, sí, hay 12, me quedo corto. Hay varios, pero hay 3 casos en los que están su 4ª generación ya trabajando allí. Es una pasada. Y sobre todo ahora, con el tema de la digitalización, ahora que está todo el mundo en boca de la inteligencia artificial, de los procesos y demás, una pregunta que me gustaría conocer cómo funcionaría, cómo ha sido ese proceso de digitalización en Areucas, es cómo les ha afectado a ustedes de cara a nuevos procesos. Ustedes siguen vendiendo ron, pero lo hacen de la misma forma. Bueno, evidentemente no. Antes, por ejemplo, la fermentación, ahora mismo estamos en zafra, estamos moliendo caña, pues la fermentación hasta hace 25 años era un señor con un palo y le hacía así para que aquello no se rebosara. Hoy es un depósito hermético en el que está regulada y no hace falta... Es decir, claro que ha habido cambios. Los procesos de envasado, yo cuento mucho, el vidrio prácticamente no existía en los años 40 del siglo pasado. Era todo a granel, eso hoy no se puede hacer, pero bueno, el cliente venía y se llevaba la barrica a su local y de allí cuando se acababa la barrica, pues oye, que necesito más. O venía con garrafas y se las llevaba. Sin embargo, mi abuelo, en una visión, pues yo creo que un poco visionario, decía, va a quedar el vidrio, pero es como si yo dijese, mira, el vidrio se va a quitar y se va a hacer en toallitas tipo las que te dan los aviones, ahí es donde se va a ver el ron. Bueno, pues él apostó por el vidrio. Entonces, no había vidrieras aquí. Entonces, las botellas iniciales de Areucas, que de hecho no se llamaba ron Areucas todavía, sino ron de Arucas, y conservamos algunas, podía ser de leche, de agua o de lejía. Y entonces se recuperaban y se envasaban. O sea, eso era... Y después mi abuelo optó, dice, no, hay que buscar una manera concreta, o sea, una imagen única. Entonces, había mucho brandy de Terry aquí. Entonces, la botella que se utilizó para tener una imagen unificada fue la de Terry, que también la conservamos ahí para mostrarla. Entonces, Terry venía grabado, para que tú veas el volumen que era en aquel momento, la importancia del vidrio, que era nula. El operario con una piedra hacían zzz, y le quitaban lo de Terry. Entonces ves la botella con una... Se volvió a poner es para una solución para ustedes tener pues la así marca. todo, mi abuelo se fue a buscar la manera, en una vidriera en Valencia, la primera que nos pone ron Areucas ya grabado por nosotros, en un tamaño tremendo, por cierto. ¿Qué ocurre? Que las botellas pues no tenían ni guía ni nada, entonces iban en la líneas, vamos, semimanuales, pequeñitas, lentas y tal, y el operario, la etiqueta caía, pero podía, o sea, pues ustedes imagínense que tiene ron Areucas aquí, la etiqueta iba y podía caer bien, pues casi nunca, o ¡pumba! Y ponía encima. Entonces el operario sacaba la botella, rodaba con aquellas manotas que tenía, las entraban y las ponía otra vez en la línea y la botella seguía. Bueno. Eso todo ha cambiado ya, a día de Por hoy eso ya te lo digo, tienes todo ¿cómo es el automatizado. cambio? Pues claro, eso es hoy absolutamente automatizado, ¿no? Y sí, bueno, las cosas van cambiando. Bueno, la industria del alcohol a día de hoy yo creo que es muy competitiva y ahora que manejamos mucho el tema de la tecnología, de los procesos, ¿cómo es el proceso de elaboración de Areucas en tecnológico? No, básicamente es el mismo, ¿eh? O sea, el ron es aguardiente, destilado y agua.
¿Y toda la caña la sacan de aquí? O... Sí. La caña para obtener los aguardientes, que es lo que le da el sabor al ron. El destilado, nosotros traemos, digamos, alcohol en bruto, por así decir, y después ya lo destilamos aquí. Eso viene en barcos compramos más o menos unos 3 millones de litros. Eso es alcohol que se va a terminar convirtiendo en 95,5 en destilado. ¿Y cuánto tiempo tardan desde que empiezan la producción de alcohol? Porque eso va en barricas, como tengo entendido. A barrica va el aguardiente, lo que hacemos con la caña de azúcar, que ahora mismo estamos moliendo, luego se destila, se fermenta, se destila y obtenemos un producto más o menos 60-65 grados. Y eso va a bodega. Y a partir de ahí pues ya empiezan las mezclas para... Pues a día de hoy yo creo que, ¿cuántos son? 4 millones de litros lo que saca anualmente Sí, de ron, pero también sí. tienen otros productos. Pero bueno, el ron es el 95% Y de lo que lideran en el mercado al final. Sí. A más de uno seguro que piensa desde la infancia hasta a día de hoy, uno siempre ha estado vinculado un poco a esa marca, de verlo con sus padres o verlo de tenderete con sus amigos y demás. Yo creo que es una marca que sí que se ha mantenido líder en estos últimos, 20, 30 años. Siempre lo hemos visto en eventos. Sí, el producto verdaderamente es líder hace muchísimos años, incluso más. ¿Y cuáles dirías que han sido para ti las claves de haberse mantenido tan competitivos a lo largo de los años? ¿Por qué han triunfado tanto? Ahora Mira, que lo ves con otra perspectiva. Canarias, nosotros teníamos hasta hace 35 años, el mercado de destilerías Areucas era mercado regional, inicialmente insular, pero bueno, ya regional, con presencia nada más que en las islas. Lo de salir fuera era como ir a la luna, ¿no? Entonces, es verdad que Canarias tiene un comportamiento bien diferenciado del resto de España, por ejemplo, con el tema de tener puertos francos. Entonces tú aquí te encontrabas todas las marcas internacionales había y por haber, tanto de tabaco como de alcohol. Y curiosamente, lo que venía habitualmente de bebida alcohólica era toda la clase de whisky, pero rones eran los cubanos, por una labor que hizo aquí también Gregorio Socorro, la familia Socorro, con el Habana Club, y el Arecha, que hoy casi no tiene presencia. Y después estaban los rones locales, que había muchos, ¿eh? No era Areuca solo, Artemi, que hoy es nuestra, pero era competencia, estaba el ron isleño, también el romiel. Había diferentes marcas. Y después estaba Cocal, que agrupaba un montón de fabricantes, porque Cocal lo que significa es Cooperativa Canaria de Aguardientes y Licores, una cooperativa de varios fabricantes, pero fabricantes pequeñitos. Algunos tenían un almacén en Guanarteme, otro en la calle Murga, así. Entonces había un gran arraigo con los rones locales. Eso nos permitía a nosotros pues, ser muy fuertes y seguimos siendo fuertes. Pero claro, en el mercado local. A día de hoy, me costaría creer alguien que sea canario que no conozca la marca Areucas. Y yo creo que esa identidad de marca es algo que es muy loable, que hayan conseguido llegar a eso. Y para mí me gustaría saber, oye, pues, ¿cuáles han sido las claves para tener esa identidad, ese posicionamiento de marca que tú digas, que Pablo, nos ha funcionado por esto? Yo creo que el estar vinculado socialmente con todo evento que hubiese en las islas, no regatear en esa participación y después también, eso sí, centrados en un mercado muy, muy pequeñito, que es el de Canarias. Bueno, pero recientemente, venden en Asia, en Estados Unidos, y recientemente han cerrado un acuerdo de distribución con una empresa muy importante, que es los que distribuyen Estrella Galicia, que son, la empresa se llama Corporación Hijos de Rivera, ¿correcto? Rivera, sí. También una empresa familiar. Una empresa familiar que les tocó la puerta a ustedes para poder distribuir tu bebida en toda España y Portugal. Sí. Eso, a mí personalmente, que una empresa que sea referente me llame, para nosotros estamos también, haciendo las cosas muy bien, para ¿correcto? Nosotros también, pero es lo que voy. Nosotros hemos sido muy potentes, de hecho, pues también ahora mismo distribuimos aquí en Canarias Jägermeister, distribuimos en Canarias Puerto de Indias, distribuimos en Canarias todo lo de Brown Forman, es decir, que tenemos Jack Daniels y entonces tenemos una presencia importante en el mercado aquí, con una fuerza muy importante. Nosotros fuera habíamos hecho varios intentos, fuimos distribuidos por González Vías, fuimos distribuidos por Puerto de Indias, pero al final decidimos ir nosotros solos. Lo que pasa es que nosotros solos tenemos la dimensión que tenemos y estamos en un sector concentrado en multinacionales monstruosas. Nosotros tratamos de molestar a uno de ellos y nos dan un zambombazo que estamos rodando hasta que ellos quieran. O sea, esa es la realidad. Entonces, tenemos que tener claro cuál es nuestra dimensión. Entonces, en el mercado peninsular estábamos funcionando bien, pero no, ¿sabes? Íbamos a un paso muy lento. Entonces necesitábamos a alguien. Ahora mismo, claro, esto llevan 3 meses, empezaron el 1 de enero.
La imagen que tenemos ahora mismo, la foto, si nos hiciéramos la foto ahora, es extraordinaria, porque son, vamos, unos pedidos impresionantes, porque estamos colocando la mercancía en muchos sitios donde ellos llegaban y nosotros no. Lo que pasa es que ahora vamos a ver cómo es la rotación. Evidentemente no va a ser este crecimiento así, después será más lento. Se mantendrá, pero... Y el objetivo es que haya rotación, perdón. Que se mantenga, claro, sí. Y que haya crecimiento. Para mí, una pregunta que ya me gustaría conocer ya a nivel de recomendaciones, para aquellos empresarios que quieran internacionalizarse con sus productos, ¿cuáles crees que son las mejores recomendaciones basadas en tu experiencia en Areuca? Yo no soy para recomendar nada, porque Bueno, Dios me libre, pero... Tienes la suerte de poder tener tu producto en todo, bueno, en el mundo entero. Lo primero que nada, yo creo que es tener un buen producto y creértelo. O sea, porque nosotros teníamos un punto de complejo en algunas cosas cuando salíamos fuera, porque hay productos extraordinarios. Yo creo que Tirma, no hay una ambrosía en el mundo, ni un chocolate similar como el de Tirma. Es extraordinario. Tiene que estar contento, sí. Y bueno, yo creo que es eso, tener fe en tu producto y, hombre, tener claro también cuál es tu dimensión. Porque, por ejemplo, el ejemplo que hemos puesto, pues me imagino que los monstruos de Nestlé y compañía, pues, otra dimensión, ¿no? Nosotros hemos salido, no siempre nos ha ido bien, y cuando hemos salido fuera de España, yo recuerdo comentarlo con nuestra gente, digo, es que tenemos que acertar, o sea, tenemos que tener un nivel de acierto muy grande, porque no nos podemos meter en una campaña para un país, por ejemplo, cuando llegamos a Estados Unidos. Yo recuerdo una reflexión de un señor de Arucas, un señor, bueno, me dice, oye, estuve en Houston, ¿ustedes no estaban vendiendo a Estados Unidos? Sí. Estuve en Houston, pero es que lo pedí en 3 sitios, no sabía lo que era. Claro, yo le decía, pero mira, digo, tú imagínate por un momento que es al revés, que yo soy americano y estoy vendiendo en Europa, y estuviste en París, pero es que a lo mejor las acciones iniciales han sido Estocolmo y Almería. ¿Qué quieres que te diga? Pues en París no te van a decir, una decepción. ¿Qué carajo le explico yo a este señor? Bueno, tienes que tener claro cuál es tu dimensión. Nosotros en Estados Unidos, por ejemplo, cuando fuimos, decidimos 3 sitios, Chicago, Nueva York y Miami. ¿Por algún motivo en concreto? No, nuestros distribuidores apostaban, entonces ya de por sí eran unas acciones que el departamento de marketing decía, bueno, y sobre todo el gerente decía, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para eso? Y por ejemplo, Miami no funcionó, y todos pensábamos que era el más cercano y tal, no. Incluso a mí me da la sensación, pero eso es una percepción personal, que Miami es un trozo de Estados Unidos diferente, tan diferente que se parece más a Asia en ese aspecto, que si le pusiéramos la botella con un papagayo y la botella de color amarillo con ribetes rosas y tal, eso funcionaría mejor que más allá del contenido, mientras que el mercado del norte es más maduro, y eso sí, en Estados Unidos es importantísimo tu historia. O sea, una empresa que tenga Puerto de Indias, creo que le costaría muchísimo. Usted, 5 años de historia, eso no es nada. Pero tú, y si el relato de más es de verdad, eso le da muchísima importancia. ¿Y cuál dirías a día de hoy de los otros países el que mejor resultados tiene? Porque sé que también estás en China también. Pero tanto Estados Unidos como China están siendo testimoniales. Nosotros en 8 años, ya es el número 1 con diferencia en los mercados internacionales, teníamos, ojo, es el 5% lo que representa el mercado exterior de Areuca, pero teníamos más o menos estable el mercado alemán y el holandés. Pero hace 8 años vino un chico, Dani, la verdad que lo recibimos con bastante escepticismo, un chico joven, mira, que yo es que vengo con cierta frecuencia, tengo una pequeña distribuidora con mi mujer y tal, para Escandinavia, para Suecia. Pues en 8 años ha conseguido ser el mejor de todos lo mejor que estamos haciendo fuera. Él es fruto, curioso, Dani tiene 47 años, él es fruto de 15 días de su madre en Gran Canaria. La sueca, hace 47 años, vino y a los 15 días se fue embarazada. Él, cuando ya fue mayor, quería conocer a su padre, que lo ha reconocido, o sea, que sí, pero bueno, que su padre hizo después su familia aquí y su madre allá. Y entonces él venía para ver al padre y tal, y ya de joven, y después ya seguía viniendo, y oye, Areuca, y yo creo que esto y tal. Y entonces vino a vernos, y verdaderamente ha hecho una labor impresionante. Suecia tiene unas particularidades muy concretas, tú no llegas a un supermercado y ves las botellas, sino son tiendas muy concretas, son 120 en el país, y ya estamos en 78. Y después el tío ha tenido la habilidad de meterse en las líneas marítimas, que la gente va, no para ir de La Palma a Tenerife, sino a beber, porque es exento de impuestos. Claro, al entrar ahí, pues la verdad es que las cifras son extraordinarias. ¿Y ustedes tendrían algún tipo de inconveniente a la hora de exportar tu producto, ya que lo sacas tanto en Estados Unidos, en Asia? Sobre todo nosotros nos quejamos que o vendemos plátano, o vendemos tomates, o vendemos tirma. Pero, ¿cómo lo ves tú, a tu visión de
de las trabas? Bueno, ahora sí, si estuviéramos vendiendo mucho en Estados Unidos, los pelos, aunque yo no tenga, me llevan al techo. Los Pero, aranceles a la importación, sí. pero en realidad los problemas es, por ejemplo, Estados Unidos, la capacidad de la botella. Tuvimos que hacer un molde. El molde es una inversión importante para un mercado y si no funciona, pues te lo comes. Porque allí es 75 centílitros, cosa que en Europa no. No puedes hacer otro O tamaño. el galón, que tampoco hay ninguna. Entonces son formatos, entonces o haces esa apuesta o vas con unos formatos que fue como arrancamos de litro, en el que eres o muy grande o muy chico allí, ¿sabes? Porque... Son otras costumbres de consumo, claro, entiendo. sí. Allí influye casi nadie, bueno, y en China todavía más, casi nadie hace el cubata tradicional, sino casi todo coctelería. Y en China porque no existe ni siquiera el concepto del combinado, es decir, tú le pones a ellos un ron y una Coca-Cola y se los tienes que poner así y ellos se beben el ron y se beben la Coca-Cola. El concepto ese no lo De entiendo. mezclar No lo el entiendo. esto. No. Bueno, la verdad que me parece que es un sector muy competitivo porque creo que hay empresas, como tú decías, de fuera, que de nada que Está soplan te concentradísimo. pueden tumbar. Sí. Pero creo que ustedes han sabido consolidarse y mantenerse firmes contra Hombre, las estas empresas empresas son monstruosas y también es verdad que dentro de lo grandes que son, dejan nichos que es donde nosotros vivimos. Y ahí, pues bueno. Bueno, pero han sabido, el mérito que tiene Rafael, ha sabido defenderse, que yo creo que, quieras o no, una empresa que se habla mucho de multinacionales que se posicionan aquí y arrasan con todo, ustedes siguen manteniéndose, Yo voy a vamos, en poner línea. un ejemplo sin dar nombres de competencia. Nosotros, cuando se podía hacer publicidad todavía, en el año 97, hicimos una pequeña aportación ahí en la Vuelta Ciclista a España. Y al final de cada etapa se hacía una fiesta y tal. Y bueno, estaban todos encantados cómo había funcionado. Y la Vuelta Ciclista a España terminaba en aquella época, se celebraba, cuando se celebraba todavía en mayo, que terminaba en junio, ahora se celebra creo en septiembre, ahora ha cambiado. Bueno, lo cierto es que terminábamos en Pachá, Madrid. Perdón, sí, en Pachá, Madrid. Y se hizo una macro fiesta y Pachá vino, oye, pues tenemos que hacer algo y tal, porque esto está teniendo una respuesta extraordinaria y tal. Bueno, pues fuimos. Y se planificaron otra para julio, otra para agosto y otra para septiembre. Madrid, Pachá y tal. Bueno, estupendo. La primera, otro exitazo. Cuando estábamos preparando para hacer la segunda, nos dice Pachá que no vamos a hacerla. Y entonces, bueno, al final, bueno, pues la competencia muy potente le había dicho, si vuelven a hacer una, nosotros le cortamos el suministro. Pero no le cortaban el suministro de la marca de ron competencia, sino de todas las marcas que lleva. Entonces, bueno, pues tú te puedes enfadar, pero recoges tus bártulos y te vas y sabes que esa es tu dimensión. ¿Qué ocurre? Bueno, pues para tener presencia en Madrid lo que tenemos que conseguir es que en Pachá siga estando la botella, pero vamos a hacer ruido por otra zona. Entonces nos hacíamos las fiestas en San Sebastián de los Reyes, en Torreón. Ahí nunca había un problema, que hagan la que quieran y tal. Bueno, pues así, y así fuimos, era un poco la periferia, hacíamos el reclamo y que después el producto, cuando fueran al centro, pues estuviera. Qué bueno. Y Rafael, si tuvieses que destacar el momento más importante de crecimiento de Areucas, ¿cuál sería? En el que les catapultó hasta estar donde están. Yo no creo que haya habido un momento determinante. La marca tenía una presencia muy, muy fuerte a nivel local y ninguna. Entonces teníamos que salir. Y la realidad es que cuando damos el paso a salir no lo damos porque sea una estrategia, sino que estábamos muertos. Además con un problema de gestión familiar. Por eso digo que la tercera generación casi se la carga. Estábamos con muchísimos problemas. Y hubo una huida. Y bueno, fue cuando se llegó al acuerdo con González Vías. Aquello salió relativamente bien, pero González Vías también, a su vez, tenía sus particularidades. Ellos le habían vendido el 30% a una empresa y el objetivo de la familia González era rescatar ese 30%. Y lo consiguieron. Pero no le hacían mucho caso a lo que era la distribución y tal. Y nosotros, pues, tampoco estábamos para hacer muchas florituras porque las aportaciones que podíamos hacerle a la marca no eran muy grandes. Pero bueno, eso fue el primer paso. Al final, la vinculación de la familia a empresa siempre es un tema delicado. Siempre es el tema en boca de todo el mundo. Sí. Y Rafael, una preguntilla. De cara a, ya esto es un poco más a nivel anecdótico, ¿hay algún dato de Areucas que te llame la atención y tú creas que la gente no lo conoce? No lo sé, la verdad es que no lo sé. Mira, creo que tienen a personalidades importantes que pasan y firman sí, las barricas. los barricas. Hombre, antes eso también ha cambiado tanto, porque es decir,
Allí firmó Montserrat Caballé, los tripulantes de una misionera. Pero, por ejemplo, dentro del ¿Alguna mundo anécdota artístico, curiosa? Sí. firmó Montserrat Caballé, firmó Juan Diego Flores. Hoy, sobre todo en música moderna, firmó Tom Jones. Hoy, sobre todo en música moderna, es casi imposible llevarlo, o por no decir imposible, porque vienen sponsorizados y aunque el sponsor no choque con nada, no pueden ir. Entonces, bueno, pero yo como anécdota sí digo una cosa, que por eso digo que tienes que creer mucho en el proyecto. Cuando nosotros llegamos al mercado peninsular y ya habíamos decidido dejar a González Villa fue el primero que nos hizo el planteamiento, pero se contrató una empresa foránea de marketing y nos vino para decirnos que a lo mejor Areucas no era la marca más idónea para salir en el mercado exterior, porque claro, una marca española con una H intercalada que la van a hacer J siempre y tal. Yo lo estaba mirando y de verdad yo le decía, y este tío es un profesional de esto. Me acuerdo que me sentó como un tiro, pero es que el resto del equipo, porque evidentemente yo no soy quien tomo las decisiones, pero teníamos un equipo de trabajo, y bueno, pues a lo mejor tenemos que llegar. Me acuerdo que le dije a uno de ellos, ¿tú le vas a decir a mi familia que después de 100 años, porque eso ya era después, Areucas no es la empresa, el nombre idóneo para salir al mercado exterior? Oye, es que a lo mejor y tal. Y me acuerdo que le dije a aquel tío, siempre, sé que le dije 3 marcas, pero nunca me acuerdo de la tercera. Pero le dije, mira, vamos a hacer una cosa. Para continuar adelante, te voy a pedir un favor. Escríbeme Jägermeister y Moscoscaya, sin falta de ortografía. Como tú me pongas una falta de ortografía, lo de Areucas no te lo consento. Hombre, empezó, pero no me lo escribía. Pero escríbemelo. Escríbeme Jägermeister y escríbeme Moscoscaya. Que además yo no sé si realmente va a ser así como se debe pronunciar, pero bueno, esas marcas, Jägermeister es monoproducto, solamente fabrica Jägermeister, y es 8ª marca del mundo. Nosotros lo distribuimos aquí. Pues no fue capaz de escribirme, dice, bueno, no, total, que aquello se abandonó, pero es la anécdota, por ejemplo, en que tienes que creer, porque si realmente tú llegas un poco complejo, dices, oye, pues es verdad, a lo mejor la marca no es la idónea y tal, y estos tíos tienen experiencia y tal, pero bueno, hay ciertas cosas que no. Bueno, y una última pregunta para cerrar la entrevista, Rafael. Después de tantos años en el sector, ¿qué le motiva a seguir adelante y qué legado te gustaría dejar en Areucas? Bueno, ¿qué motivo? Sí, pues mi familia es mi vida. O sea, por supuesto que no hay ninguna otra. Es mi vida. Entonces, bueno, para mí ha sido un orgullo además que nosotros hayamos sido los que dimos el salto a salir fuera. Yo recuerdo a mis tíos que me decían, íbamos paseando, yo joven, por la Gran Vía, dice, si algún día viéramos en algún sitio de estos, hoy puedes entrar en cualquier lugar, que lo más probable es que puedas tomarlo, ¿no? Bueno, eso ha sido una satisfacción. El legado, después lo que pueda quedar, yo espero que la empresa siga creciendo y en la medida de lo posible que siga siendo manteniendo el núcleo familiar, pero también es verdad que la familia serán primos, hijos de primos, y llega un momento que ya es otra cosa. Pero Si te hubiese gustado meterte en otro negocio, en otro sector, ¿cuál hubiese sido, Rafael? no lo sé, no me lo he planteado ¿Nunca? nunca. No me lo he planteado. Y mira que el sector nuestro es malo. Malo porque socialmente ahora está castigado y bueno, no es fácil. Pero bueno, fue el que me tocó y encantado. Maravilloso. Pues Rafael, muchísimas gracias por Nada, este momento, por gracias a esta ustedes. entrevista.